Bienvenida, bienvenido a este espacio de autoconocimiento. Mi nombre es José Luis Arque y en el vídeo de hoy voy a hablarte de educación consciente. Si eres mamá, si eres papá, quédate a ver el vídeo porque te va a ser de muchísima utilidad. Si te está gustando el contenido del canal, puedes suscribirte si todavía no lo has hecho, y si te llega alguien a la mente que es mamá, que es papá, que está también en este camino de conciencia, puedes enviarle el vídeo porque le va a ser de muchísima utilidad este contenido. Hay muchas mamás, muchas papás que me preguntan sobre cómo educar de forma consciente, sobre cómo es la manera correcta de educarle, de hablarle, sobre cómo también educarles en esa exaltación de dones, de talentos, y cómo es la manera o más mejor enfocada de hacer esa educación consciente. Voy a compartirte sobre todo desde este paradigma, desde el paradigma del autoconocimiento, de la conciencia, y todo ello lo voy a anudar a mi propia experiencia como maestro, con más de 1000 niños, como 15 años, como funcionario también en las aulas de los colegios públicos de aquí en España, y a compartir también cómo fue todo este aprendizaje, cómo fue también el educar de manera consciente y de cómo enseñar a los niños a que conectasen con sus dones y sus talentos. En primer lugar, para hablar de educación consciente, atendiendo a las dos palabras, educar y consciente, educar de forma consciente, tenemos que pensar lo que realmente significa el verbo educar. Educar viene del latín educare, y en la etimología de la palabra educare significa acompañar al otro a sacar lo mejor de sí mismo. Educare significa acompañar al otro a sacar lo mejor de sí mismo. Y en contraposición al verbo educar, educare, está formar. Porque no es lo mismo educar que formar. No es lo mismo una educación que una formación. Educar significa sacar lo mejor del otro, acompañar a sacar lo mejor del otro, sus dones, sus talentos, todo eso que lleva ahí dentro. Y por el contrario, formar viene del latín formare, que significa formatear. Formar significa formatear, instalar programas. Y esa es la gran diferencia que tenemos que atender, sobre todo en el sistema educativo en el que estamos, donde en muchas ocasiones, no por parte de los maestros, porque hay muy buenos maestros que ya también de forma consciente acompañan a educar, a sacar dones, ¿sí? Trabajan por proyectos, trabajan mucho con la creatividad, no por la labor de esos maestros, que hay muchísimos que trabajan, maestros y maestras, de forma consciente y muy bien enfocados, sino porque el sistema en sí, el sistema educativo con esos planes de estudios, fíjate que a los maestros nos obligan a hacer programaciones didácticas. Por ejemplo, cuando te vas a hacer una oposición como maestro, yo súper jovencito ya la hice, y lo que nos hacían hacer es una programación didáctica. Fíjate que ya el nombre es espeluznante, programación. Y en los mismos coles hacemos programaciones, programación, como la programación de televisión. Son todo programas de televisión, programas de educación en ese sistema educativo. Entonces, es una programación con unos contenidos que se instalan dentro del niño. Piénsalo como un ordenador al que le instalamos aplicaciones, al que le instalamos información. Antes, cuando íbamos a instalar o a resetear ese ordenador, ¿sí? Si te acuerdas cómo aparecía esa pestañita o en esos CDs antiguos que había cuando íbamos a resetear, a reformatear ese CD, aparecía en el ordenador una pestaña que ponía: ¿está usted seguro de que quiere formatear el ordenador? ¿Está usted seguro de que quiere formatear este ordenador? Sin embargo, cuando vamos a formatear a un niño, lo vamos a instalar programas, no se lo preguntamos, ¿no? No preguntamos si el niño quiere que lo formateamos y que le pongamos todos esos programas encima. Entonces, es muy diferente formar, dar una formación, de formatear, de meter contenido, de meter ahí un montón de conceptos que, por supuesto, están ya completamente obsoletos. Fíjate que todo ha evolucionado, menos este sistema, donde sigue obviamente con los mismos conceptos y contenidos que hace más de 50 años, y sin embargo todo ha evolucionado, y hoy mismo no necesitamos memorizar tantas cosas porque ya hay un fichero de datos que trabaja por nosotros y podemos ir ahí. Básicamente ese concepto de educar, acompañar al otro a sacar lo que lleva dentro, eso significa educar.
Hay muchas mamás, muchos papás que se dan cuenta de que su niño tiene dones, tiene talentos, es especial, tiene características especiales y que no le empieza a encajar con que lo formateen. Hay un montón de niños hoy día que ya no empiezan a encajar con que los formateen. Ya no quieren que los formateen, no les resuena que los formateen y el niño simplemente lo que pide es una emanación, una exaltación ¿de qué? De sus dones, de sus talentos. Albert Einstein tuvo una frase brillante, además hay una imagen por internet que lo refleja mucho, que él dijo el sistema educativo en una imagen, ¿no? Y entonces él dibujó, describió diferentes animales, pues estaba el mono, la serpiente, el pez, el pájaro, y así él representaba diferentes animales y ponía examen único para todos, trepen el árbol. Claro, si hacemos al mono trepar el árbol, pues el mono va a sacar un 10. Pero ¿qué pasa con el pez? Pero sin embargo es absurdo de suspender al pez porque no sepa trepar el árbol. ¿Por qué no evaluamos al pez en su don, en su talento, que es nadar? ¿O por qué no evaluamos al pájaro en su don y su talento de volar? Lo que te quiero decir con esto es que en esa educación de forma consciente, desde este nuevo paradigma, desde este paradigma de autoconocimiento, de conciencia, deberíamos empezar a entender la educación como ese acompañar al otro a que saque dones, a que saque talentos, acompañarlo a que eso que ha venido a desarrollar por la vía de la creatividad, por la vía de la música, por la vía de la pintura, por la vía del baile, por la vía del arte, acompañarlo a que sea. Muchas mamás me preguntan y el mejor consejo que les puedo dar es déjalo que sea, que emane desde su ser, que escenifique, que emane, que represente ese don, ese talento que ha venido. Y alúmbrale eso. Si es un pez, alúmbrale, dale luz a que nade. Si es un árbol, o sea, si es un mono, que trepe el árbol. Si es un pájaro, que vuele. Y si es una serpiente, déjalo que se arrastre. Simplemente atiende a eso que de forma natural le gusta hacer, emana, que exalta ese don y ese talento y acompáñalo a que desde ahí sea. O sea, el mejor consejo de forma consciente en esa educación consciente es déjalo ser, que sea, que emane. Y recuerda cuando le estamos programando, formateando con todos esos conceptos, contenidos y además sistemas de creencias que como mamás, como papás o como profes les instalamos. Todo ese software mental que después forma la personalidad. La personalidad se forma de los 0 a los 7 años. A los 7 años ya hay un mini yo construido con todos esos sistemas de creencias y esos sistemas de creencias forman un paradigma. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma viene de paralelo al digma, paralelo al dicho. Vas paralelo en tu vida a lo que te dijeron, a lo que te programaron, y el sistema de creencias de mamá, de papá, de la familia, forman la personalidad del niño. Y a los 7 años ya está completamente construido y se empieza a comportar con ciertos comportamientos que nada tiene que ver muchas veces con emanar dones, con emanar talentos. Hoy día, a través de las nuevas tecnologías, de la información, estamos en la era de la tecnología y la información, hay cientos, un montón de posibilidades para ayudar al niño a que saque, para ayudar al niño a que él emane todo eso y desarrollar esa habilidad y ese talento que él tiene de forma natural. También hay muchos niños que tienen sentidos despiertos, que tienen dones, que tienen un montón de capacidades cognitivas, que vienen ya como esta versión 3.0 mejorada y que tienen cuestiones ahí en la mente que nosotros los adultos a veces no les entendemos. Y yo lo que les digo a muchas mamás, muchos papás, dale luz a esos dones, a esos talentos, normalízalos, naturalízalos, no los tapes, no los ridiculices, no creas que son cosas de niño, no creas que son cosas estúpidas, sino normalízalo, pregúntale por eso, incluso a muchas mamás les he dicho y les ha venido muy bien, dile que todo eso que él está viendo o que él tiene en esa imaginería, dile que te lo dibuje, que te lo describa, hazle preguntas sobre cómo es eso, porque el niño está emanando, está desarrollando ciertas capacidades psíquicas también, que muchas veces tienen que ver con la clarividencia, con la clariaudiencia, clariconocimiento, son sentidos
que todos tenemos despierto esa intuición, pero que los niños son como esta versión 3.0, sobre todo los que están siguiendo ahora al mundo, porque todos estos niños ya vienen obviamente a cambiar de era, vienen ya a resetear todo el sistema y nosotros, los adultos que estamos ahora aquí encarnados, somos como ese puente, ese trampolín, donde tenemos que facilitarles el camino y no ponerles más trabas, más piedras para que no se desarrollen. Empieza a detectar su don, su talento y déjalo ser, déjalo que emane, como esa ley universal que dice ser, hacer y tener y para conseguir ciertas cosas cuando esos niños sean adultos van a tener que hacer acciones obviamente, pero desde su ser, déjalos ser, permíteles que sean, ¿vale? Hoy día se les etiqueta con un montón de etiquetas y simplemente es por no educar de forma consciente, déjalos ser, déjalos que emanen, ¿vale? Siempre un niño obviamente necesita rutinas, normas, disciplina. Un niño es como un cachorro al que hay que educar. A veces pongo el ejemplo del cachorrito. Si tú tienes un cachorro o has tenido un perrito al principio te muerde las almohadas, hace pipí, se hace caca en la casa, pero para que haya una buena armonía y una convivencia correcta, ese cachorrito necesita disciplina, normas, rutinas. Un niño funciona de la misma manera. Básicamente los grupos que yo tenía, que muchas veces eran 20 o 25 niños, necesitaban rutinas, normas, planificación, anticipación. Sí, por ejemplo, si a un niño le planificas, le anticipas lo que va a suceder durante el día, su mente está más relajada, está más tranquila. Sí, si a un niño le organizas, necesita esas rutinas, esas, digamos, horarios para que él sepa lo que va a pasar en cada momento, el niño está tranquilo porque no está nervioso de qué va a pasar, sino que está tranquilo, está como en un estado de calma, de emanación natural de lo que sea, porque le viene muy bien al niño las rutinas, le viene muy bien como esa disciplina, como ese cachorrito que a través del amor necesita ser educado. Y esa es la palabra clave, el amor. Pero ¿qué sucede? Hay un dicho de la sabiduría popular que te dice de tal palo, tal astilla. De tal palo, tal astilla. ¿Qué quiere decir eso? Que si papá, que si mamá está en un estado alterado, no tenemos paz interna, no somos conscientes, no estamos emanando, estamos atravesando turbulencias mentales, pues toda esa turbulencia interna de mamá o de papá, ¿qué sucede? Que el niño es como una esponja, absorbe toda la vibración. El niño absorbe toda la vibración. Y fíjate, si esto es así, que se ha demostrado, yo en mi libro Poder Mental para Niños, hice esta investigación, me pegué mucho tiempo investigando sobre estas vías, cómo el niño, incluso antes de venir a la vida, ya está absorbiendo todas las emociones de papá y de mamá. Se hizo un experimento donde muchos niños franceses se investigaron al nacer que tenían un llanto ascendente. ¿Y por qué? Porque el niño francés tenía un llanto ascendente porque el acento francés es ascendente. Entonces esos niños tenían un llanto, ya nacían con esa información que habían recibido del vientre de mamá. Y por el contrario, se hizo el estudio también con niños alemanes y los niños alemanes tenían una entonación descendente. ¿Por qué? Porque ya dentro del vientre de la mamá, esos niños alemanes habían escuchado los tonos, el idioma, y lloraban con ese tono descendente. Y también sucedió una escena en una consulta de un doctor, de un ginecólogo que le estaba haciendo una ecografía a la mamá, pero por la mamá también estaba el papá. Y entonces, mientras el doctor estaba haciendo esa ecografía, sucedió algo. De repente la mamá empezó a discutir con el papá. Y claro, la mamá al discutir con el papá se alteró, se emocionó. Y en ese momento que el doctor estaba observando la pantalla de la ecografía, detectó como el bebé dio un calambrazo y un bote justo en el momento en que la mamá se emocionó. Y esto se empezó a investigar y que se demostró que el bebé está reaccionando a las emociones de la mamá. Desde el vientre, antes de venir a la vida, cuando estamos en el vientre de la mamá, ya estamos recibiendo estímulos y sensaciones de fuera. Entonces, cuando venimos a la vida, tenemos mucho que ver con cómo están nuestros papás, porque los bebés absorben todas las emociones, toda la energía del entorno. Con esto quiero decirte, si eres papá, si eres mamá, revisa tu estado interno, tu turbulencia mental, cómo están tus emociones. Métete de lleno en este trabajo de autoconocimiento. ¿Por qué? Porque
ese dicho popular lo dice claro, de tal palo da la astilla, y los niños son como gotitas del océano que tienen la información del océano. Tomando a papá y a mamá como el océano, esa gotita va a tener la información, la conciencia que tenga mamá, la conciencia que tenga papá, la emocionalidad que se le esté emanando a ese niño. El niño es como una esponja que va a recibir todo eso. Lo he visto en un montón de niños. No te puedes ni imaginar los casos cuando el niño venía a clase alterado, enfadado, convulsionado, y cuando también me daba cuenta de lo que sucedía en su casa, pues obviamente tenía una relación directa. Hay muchas mamás también que me dicen, no, pero es que los papás del niño estamos separados o no convivimos juntos. Eso no importa, en el sentido de que siempre hay uno de los dos que siempre es el más consciente, siempre hay uno de los dos que es más consciente, que entiende todas esas cosas, y simplemente cuando el niño esté contigo, si también estás en este canal de autoconocimiento, permanece en un estado de conciencia, de paz, de presencia, y emánale todo esto. Déjale ser, apórtale todo esto, y al menos aunque una de las dos partes solo aporte, el niño ya va a absorber todo esto. ¿Vale? Recuerda, déjalo ser, déjale que emane, considera lo que significa etimológicamente el verbo educar. Acompañar al otro a sacar lo mejor de sí mismo, a que emane sus dones y sus talentos naturales. ¿Por qué? Porque todos hemos venido a desarrollar una habilidad, a desarrollar un don, y además el propósito de vida es cómo ponerlo al servicio de los demás. Recuerda esa imagen de examen único para todos, trepen el árbol y examinaban a todos igual. Empieza a pensar de otra manera, si eres mamá, si eres papá, y ponle atención a esa habilidad que ha venido a desarrollar. Si es una serpiente, date cuenta como recta y dale luz a eso. Si es un pez, date cuenta como nada y dale luz a eso. Incluso pregúntale, si todavía no has descubierto ese don, pregúntale, dale importancia, y sobre todo con esos dones, esos talentos que han venido a desarrollar también a nivel psíquico, a nivel energético, dale luz. No le quites importancia, no le digas cállate niño, sino simplemente dale importancia a que lo dibuje, a que lo exprese, a que lo experimente, y recuerda que tú eres su guía, eres su luz, eres su farito para que su camino esté alumbrado por ti. Si estás viendo esto, eres una persona consciente, estás despertando, así que eres su luz, eres su guía en este camino de autoconocimiento. Y recuerda, esas normas, esas rutinas, esas maneras de que el niño se sienta organizado también va a servir que tenga muchísima paz interior y que luego también tenga capacidad de atención y de concentración. Por ejemplo, también es súper importante entender que la mente es como un jardín y que las semillas que le sembramos a la mente luego es la que florece, y esas flores son las que aparecen. Por ejemplo, durante 15 años he visto un comportamiento en muchos niños que era jugar a violencia, ¿no? A pegarse o a tener comportamientos como de una violencia excesiva que no corresponde a la edad de esos niños. Y cuando yo preguntaba, por ejemplo, a qué jugaban los niños, es curioso porque jugaban a juegos de violencia. Y muchas veces, si los niños ven videojuegos, están jugando a videojuegos de violencia, la mente no diferencia realidad de ficción. Ni la de un adulto ni la de un niño no sabe diferenciar realidad de ficción. ¿Qué sucede? Que empezamos a tener ese material de construcción que son los pensamientos, y luego son esos pensamientos los que aparecen en la realidad. Muchas veces que se habla del déficit de atención, de la falta de atención en los niños, pero no son los niños, en los adultos. Y eso tiene que ver con el material de construcción de los pensamientos que estamos metiendo a la mente, con qué los estamos programando y qué semillas están metiendo. La mente se programa por lo que ve, por lo que escucha y por lo que siente. Los videojuegos a los que juegan, las películas que ven. Hay un montón de niños que ven películas que no les corresponden, que son de violencia, o videojuegos de extrema violencia, donde se atropella, se asesina, se mata. Es una barbaridad que un niño reciba todos esos impactos. ¿Por qué? Porque luego son su mente con todos esos pensamientos que está súper alterado, que sueñan, que tienen pesadillas. Lo he visto en muchísimos niños. También las canciones, lo que escuchan. Porque hoy día es súper normal que los niños estén escuchando canciones que no les corresponden, que tienen que ver con o el desamor o
la injusticia, o el abandono, o el rechazo, o la tristeza, o el depender que otro te haga feliz. Y los niños están escuchando esa música, esos estilos de música que hoy día además son tan populares, que el niño está recibiendo todos esos impactos. Y claro, luego está alterado, luego está en un estado que es imposible que tenga una atención. Por supuesto, redes sociales, hay niños ya que con 2-3 añitos les dejan el móvil y el niño está pasando vídeos, está pasando short o está pasando reels que duran, ¿cuánto? 1, 2, 3 segundos, esa es su atención. Su mente se le está entrenando para tener la atención 3 segundos. Y luego queremos los profes en las clases que les dure 1 hora la atención. Es imposible. Si estamos entrenando la mente del niño para tener la atención 2-3 segundos, ¿cómo luego pretendemos que las clases nos tengan 1 hora? Su mente está siendo programada de forma incorrecta. ¿Por qué? Por inconsciencia. Porque no tenemos conciencia de cómo funciona la mente y no tenemos conciencia de cómo se está impactando la mente del niño. Y luego, ¿qué sucede? Que los etiquetamos con ciertas etiquetas y el niño además se lo cree, se le asocia a eso y ya se comporta como tal. Claro que es su realidad, pero porque otro se lo puso, otro se lo dijo y el niño ya se comporta con esa etiqueta. Pero date cuenta de lo que ve, lo que escucha y esa atrocidad de dejarle a los niños con 2 o 3 años ya el teléfono móvil para que ellos sean. Además es curioso porque nos hace gracia. Mira cómo lo maneja, mira cómo lo maneja ya, mira cómo lo... Es una atrocidad dejarle a los niños el móvil y que sean ellos los que estén pasando vídeos que muchas veces ni siquiera son de niños, pero que aún así dura su atención 2-3 segundos. Entonces los estamos entrenando para que no tengan atención, precisamente para que estén en otras cosas externas atentas y que no estén desarrollando sus actividades, sus dones y sus talentos. El niño debería estar desarrollando fuera de la pantalla sus dones, sus talentos, emanando su ser. Así que espero que toda esta información te sea útil, toda esta información te resulte útil para educar de forma consciente si eres mamá, si eres papá. Si te está gustando todo este contenido, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Puedes darle like a me gusta y si te viene a la mente esa mamá, ese papá que está en este camino de autoconocimiento que le podría venir bien este vídeo, esta información para educar de forma consciente, para darle luz a esos dones, a esos talentos de su niño, envíale el vídeo y seguro que le va a ser de muchísima utilidad. Así que espero que se haya ido esta información, este contenido que te haya sido útil. Te dejo también en la información mi contacto por si te puedo ayudar en tu conocimiento, en tu camino. Y recuerda, a los niños, de forma consciente, déjalos ser, déjalos que emanen y ponles luz a esos dones y talentos naturales. Te veo en el siguiente vídeo.